Buenas. Vamos a esperar a que llegue un poquito más de gente. Buenas. Hola, Emi. Oli. ¿Cómo están? Hola, Paneri. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Ya somos varios. Ya tenemos al invitado en línea. Hoy tenemos... Hola, Sebas. Hoy tenemos a alguien muy especial. No solamente porque es mi... no solamente porque es mi compañero de aventuras, sino también porque es un gran artista. Él es dibujante, es ilustrador, dibujante de cómics, nada más y nada menos que Omar Francia. A los que preguntan, mi té es mate cocido. Ahí viene. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ahí me corta un poco la cabeza, pero bueno, ahí estamos. Bueno, ¿Cómo le va? Buenas, saludos a todos. No sé para dónde mirar. Este un día abajo. Ahí va. ahí estás mejor. Sí. ¿Qué estás Bueno, tomando? estoy tomando un mate cocido, obviamente. ¿Un mate cocido? Tengo el audio muy bajo. Ahí está. Perfecto. ¿Estás cómodo? Estoy re cómodo. ¿Cómo te trata la cuarentena? Igual que a vos, pero más solo. Bien, supongo que bien, qué sé yo. Trabajando, haciendo cosas para el canal de YouTube, para vos. Y Pero, no, nada, haciendo cosas, no quedándome quieto, de alguna manera. Lo que se pueda, porque también es un poco caótico, no es que uno organiza tanto, tan perfecto, decir, bueno, ahora voy a hacer tal cosa tal día, ojalá fuera así, tengo una lista, pero la lista uno la va haciendo como puede. bueno, lo importante es siempre tener una rutinita. No importa si está un poco desorganizada, armarse una rutina para poder sentir que los días son un poco productivos. Ahí te dicen feliz día del trabajador, Omar. Feliz Día del Trabajador para todos, para todos. Para todos. Seguro que todas las personas que están mirando en algún momento o actualmente están trabajando muchísimo. Así que nada, muy feliz día para todos. O están en un parate porque no pueden trabajar, pero bueno, todos somos Igual somos trabajadores. todos trabajadores de todas formas, o sea, no queda otra. Bueno, vamos a empezar. ¿Dale? Esto fue Yo como el ya, precalentamiento. yo ya empecé. No, no, esto fue para el precalentamiento. Ah, Bueno, eh, las primeras preguntas por ahí van a ser un poco clásicas y después nos metemos en otro mundo más bizarro. no hay problema. Bueno, ¿cómo fue tu acercamiento al arte? ¿Cómo te fuiste? ¿Cómo fue Bueno, tu acercamiento? mi acercamiento al arte es complicado. O sea, cuando decidí que quería dedicarme a algo artístico, ya no tengo uso de razón. No recuerdo, era muy chico. Yo fui a estudiar pintura al Teatro General San Martín, se dictaban cursos para chicos muy chicos, y mi papá me llevaba siempre porque, nada, decía, bueno, preferible que esté ahí, en contacto con algo artístico, que esté haciendo cualquier otra cosa. Así que, y como la pulsión la tenía, iba. Así como fui ahí, también estudié piano, etcétera. O sea, mil cosas hice antes de decir, bueno, ahora quiero hacer algo sólido respecto al arte. Y ahí fue cuando empecé a estudiar cine, porque en realidad lo que yo estudié fue cinematografía. Y eso sí lo estudié unos 3 años por lo menos en dos escuelas distintas. Y luego de ahí es donde empezó a mezclarse todo el tema del dibujo. Nunca había dejado de estar, pero la idea de por qué inclinarme hacia el dibujo creo que es para otra pregunta, pero en realidad ese fue el primer contacto con lo artístico, o sea, un poco de todo en todas las áreas.
Y es de tu infancia, no, no recuerdas ninguna fecha de ningún momento en específico. Era muy Yo chico. recuerdo una anécdota de tu padre, que él decía que a los 2 años él ya te vio agarrando el lápiz de esta manera y a él le parecía muy extraño, muy llamativo que ya puedas a los 2 años agarrar el lápiz de esta manera y decía que bueno, que algo vio en vos ya desde ese momento. A mí me parece siempre algo muy lindo para compartir, porque él vio en algo en vos ya desde muy Siempre, chiquito. él siempre cuenta esa anécdota y es divertido escucharlo porque es la anécdota de un papá. O sea, es lo que contaría un papá. O sea, yo ya lo vi de chiquito, agarraba un lapicito, pi, 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 pi. Y claro, yo haría lo mismo. O sea, en el lugar de él haría lo mismo. Creo que igual hay, no es que yo agarré, mira, no tengo un recuerdo perfecto, pero sí recuerdo de verlo a él dibujar. Pero él no se acuerda de él dibujar, que eso es lo Claro. raro. Yo me acuerdo de haberlo visto hacer manos, hacer un montón de personajes que me dibujaba cowboy, me dibujaba personajes así del espacio, pero él no se acuerda. O sea, yo le pregunto hoy y realmente no entiendo por qué no recuerda los días en la cocina que nos sentábamos a dibujar y yo lo miraba a dibujar a él. Entonces, el tema de cómo agarrar el lápiz, si bien no hubo una técnica de si tenés que agarrarlo así o así, porque a mí nunca lo agarré así al lápiz, lo agarré siempre normal, pero creo que fue por verlo a él, o sea, viste que los chicos imitan al toque, y yo agarré el Bueno, lápiz como lo agarraba mi papá. que claro, lo viste a él. ¿Y cómo te formaste? ¿Cómo fue tu formación? Acá preguntaban un poco del cine específicamente, pero bueno, podés La hacerlo más amplio. formación de cine fue para dirección de cine. Si bien una vez que estudias dirección te empieza a interesar todo, te interesa la fotografía, te interesa el guión, te interesan un montón de otras cosas que, bueno, un director tiene que saber. Eh, Uno va sintiendo que, uy, ¿por qué no abordé esto más a fondo que lo otro? Pero la cinematografía me frustró un poco en mis tiempos. O sea, estamos hablando de tiempos en donde no existía un aparatito como este que te permitía filmar en 4K. O sea, en esa época teníamos que contar con Super 8 o alguna otra cosa en formato de 16 milímetros o alguna cámara de video que sea digna, porque era un horror. Y además la edición, no tenías la posibilidad de editar. Entonces, para que todo eso sucediera, tenías que esperar turnos. Había gente que se dedicaba a eso y vos tenías, porque eras de la escuela, tenías que esperar tu turno. ¿Y cómo eran los turnos? Y bueno, por amiguismos, como todas las cosas en general en Argentina. O sea, el que editaba primero era el que estaba más acomodado. Y el que filmaba como director en algún proyecto era el que estaba más acomodado. Entonces era como tanta cuestión amiguística y elitista, si se quiere, porque el que paga la cuota más a tiempo, etcétera, etcétera, ya me cansó. Dije, voy a hacer algo que me permita narrar, pero que no me impida, por una cuestión ya social o cultural, poder hacer lo que quiero hacer. Porque es como si yo le digo a todo el mundo, o sea, el cine tiene un problema. Siendo artista, vos misma lo sabés, que tenés que practicar mucho. Si vos no tenés las herramientas para practicar mucho, no sos tan bueno cuando llegues al momento de concretar una obra. Y en el cine pasa lo mismo, es decir, ¿por qué hay tanto cine amateur? Porque la gente no filma. No es que, Claro. no es que vos ves mucho, claro, vos decís, uy, ¿ven cine o no ves cine esta gente? Porque uno empieza a dudar, no tanto amateur, decís, ¿realmente les gusta el cine o les gusta, no sé, otra cosa? Pero es porque no filman, no tienen la experiencia de filmar. Y filmar hay que filmar mucho. Por una cuestión de falta de oportunidades, decís. Claro, falta de oportunidades y qué sé yo, ahora quizás encuentres que haya un poco más de experticia, porque ahora todo el Seguro. mundo puede filmar. O sea, encastrás esta cosita en una cámara y ya está filmando. O sea, está Y bien. por eso es que la industria de YouTube es tan grande ahora, ¿no? Y sí, pero es que vos en YouTube no es que solamente encontrás youtuber hablando, encontrás gente que hace cinematografía independiente que vos decís, epa, cuidado, estos tipos Y tienen talento. del lado del dibujo, ¿con quiénes te formaste? ¿Cómo fue tu formación? Del lado del dibujo, lo que siempre cuento y que es la realidad, o sea, nunca tuve, de chico no encontré nunca una escuela. Entonces, de grande, ya más o menos tirando los 17 años por ahí, agarré, empecé a buscar a ver qué había. Y como yo estaba trabajando de cadete en un lugar,
mi única diversión era salir de ahí e irme a Entelequia, que es una librería de allá, que estaba en Talcahuano. Yo me iba hasta allá y me buscaba todo lo que había. Entonces encontré Cazador. Y Cazador, como, bueno, lo encontré Cazador, a ver, sin ánimo de enojar a nadie de Entelequia, en Entelequia ponía unas cajitas de cartón espantosas en donde supuestamente ese lugar era el material nacional. O sea, el europeo, el norteamericano y todo lo demás estaba en un lugar de exposición espectacular y el nacional era basura. Pero en esa época la Urraca editaba El Cazador como que fuera una revista de prestigio. O sea, tenía toda la edición. Era el trabajo editorial perfecto, blanco y negro, pero era una maravilla. Entonces, a ¿Y mí te inspiraste en eso para empezar tu me formación? capturó, entonces la compré. Y cuando la compré, además de reírme, fijé que atrás había una publicidad gigante de la escuela de dibujo que estaban armando. Entonces dije, bueno, no era muy claro, estaba la escuela de ilustración de Ariel Olivetti y estaba la escuela de cómic de Lucas. Pero cuando yo llamé y Lucas me atendió, se estaba armando la escuela del cazador, que era todo junto en un mismo lugar. Entonces me anoté en Ah, todos los cursos, me anoté en el curso de Lucas, en el de Ariel, en el de humor gráfico. Dije, sí, dale, yo quiero hacer todo, quiero vivir acá adentro y estudiar. ¿y por qué quisiste ser un profesional de este rubro y no dejarlo como un hobby, como Bueno, has trabajado en en otra parte de eso cosa? la culpa la tuvo la escuela, porque Bien, culpable. al ir a estudiar ahí, mis profesores eran jóvenes. O sea, vamos a decir que Ariel tenía menos edad que la que tengo yo ahora. Entonces, verlos a ellos crecer, incluso Ariel le dio oportunidad a alumnos que tenía ahí, a Juan Bobillo, a Marcelo Sosa, eran alumnos de él, y todos Claro, crecieron con él. Entonces, cuando vos ves que existe una oportunidad para gente tan joven, decís, bueno, entonces quiere decir que se puede laburar de esto. Ahora estamos hablando de una época que no había mail, había fax. O sea, no podías mandar ni las muestras. O sea, las muestras las tuvo que enviar Casioli, me acuerdo, junto con un paquete de muestras. Estaba la del hijo, la de Lucas, la de Ariel. Y así consiguieron trabajo. Entonces digo, siendo que era tan difícil, digo, bueno, algún día viajaré yo, me llevaré mi carpeta y conseguiré trabajo también, pero primero tengo que ser bueno en lo que hago. Así claro. que de ahí pasó unos años hasta que yo me decidí, unos cuantos años, pero bueno. Ah, ¿y cuál fue tu primer dibujo en el mundo del cómic? Esta es una pregunta que estaba en las cajitas de Instagram. ¿Quién lo dejó Eh, para ti? y pasa que decir primer dibujo se puede tomar de manera graciosa, ¿no? Porque uno puede decir el primer dibujo que fue la primera línea que hice para algún trabajo, Ah, pero el primer dibujo lo hice para un proyecto mío. Porque yo lo primero que hice en la escuela es armar un fanzine. Nadie se animaba a armar un fanzine de la escuela, estábamos todos reembolados. Realmente, desde llegar a un cierto punto de estudiar y que nadie quiera armar una edición independiente, era como, bueno, dije, bueno, alguien lo tiene que hacer. Mi viejo es grafista, entonces dije, bueno, mi viejo, yo no tengo imprenta, pero puedo hacer las cosas por autotipía o fotocopia, y que salga blanco y negro y la tapa la hago color, porque le digo a mi papá, mira, metele 4 colores, pero hacemos una tapa, pero que sea llamativo, y le ponemos Escuela de Cazador. Muy loco, porque en aquel momento yo a Andrés Casioli, que en paz descanse, yo no lo conocía personalmente, y lamentablemente fue por culpa de él que esa revista dejó de salir, porque se ofendió, porque supuestamente no podía yo poner la marca Cazador en una revista, bla, bla, bla. Pero yo puse Escuela Cazador, lo que pasa que no molestó. Pero en ese lugar, en esa revista que se distribuyó y todo, pude poner por primera vez la intención de querer hacer un cómic profesionalmente. O sea, yo la dirigí, hice 2 cómics ahí adentro, en uno participé a la mitad, que es el Laucha, la otra mitad le hizo un amigo mío, y uno lo hice yo por mi cuenta. Y después el resto lo hizo otros amigos también, Diego Paredes, unos cuantos que estuvieron trabajando. Pero el punto era que había que hacerlo de forma profesional, había que entregarlo en tal momento, había que armarlo con guión, con todo. Entonces ya había que escribirlo, había que... Bueno, y eso, yo considero que ese es el primer dibujo de cómic real, porque estuvo dentro de la estructura del cómic. Después uno puede haber hecho mil macanas de chiquito, pero... bueno, esta también es otra de las preguntas que dejaron en la cajita y bastante polémica por ahí, difícil de responder. Ah, ¿cuál fue el peor dibujo? ¿Cuál fue el peor dibujo que hiciste para un trabajo? Lamentablemente tengo que decir que el peor trabajo que hice de dibujo para un trabajo de cómic, para un proyecto de cómic, fue cuando,
a ver, vamos a explicarlo bien. Cazador pasó por un montón de épocas. La blanco y negro, que es la que yo lo conocí, la color, que fue muy grande y muy larga, y después de un tiempo se paró y la editorial Perfil empezó a sacarla en un formato gigante, en donde toda la temática de Cazador estaba intervenida por la editorial, o sea, nada que ver con el comienzo, y era muy feo, y la verdad, para mí era muy feo trabajar en eso, porque si bien estaba muy bien, pero no era el Cazador que yo conocía, no era la libertad que tenía cuando empecé. Y entonces ya como la sensación era que no sentía las mismas ganas. Dije, bueno, voy a armar un equipo, lo puse unos amigos míos que también trabajaban conmigo, y armamos un equipo para trabajar, pero nos mancillaron mucho, y la verdad que las ganas cada día se perdía más. Mirá. Y no, no fue Lucas, por las dudas, si Lucas, no creo que esté mirando, hay solo 10 personas. Pero se lo vamos a hacer llegar. Pero se lo vamos a hacer llegar y Lucas no tuvo nada que ver. Lucas, de hecho, le puso toda la onda del universo para que se pudiese llevar a cabo eso, que era un proyecto bastante intervenido. Y la verdad que el trabajo salió feo. Y a mí no me gusta. Yo lo tengo encapsulado en algún lugar de Buenos Aires porque no lo quiero ver. No me gusta Wow. ese trabajo. Pero bueno, ahí está, ese es el que es más feo. No pensé que ibas a decir el nombre, pensé que ibas a hacer No pasa referencia. nada. Mira, el otro día lo dije al aire con Cava cuando estaba Lucas. Así Ok, que está bien. no hay problema. Bueno, y otra de las preguntas que te dejaron también es, ¿qué es lo que más disfrutas de dibujar? Esa no la había Es leído. muy... Ah, sí, ahí está. Lo que más disfruto de dibujar, o sea, dentro, o sea, no sé si estamos hablando de rubros, o sea, de temáticas, o si estamos hablando... A mí me gusta mucho hacer ilustración, pero cuando me toca hacer cómic, lo que más me gusta hacer son cosas que me permitan actuar a los personajes, que no sean planos. Pueden ser ciencia ficción, pueden ser superhéroes, pueden ser lo que sea, pero si los personajes están demasiado duros y estoicos, y yo ya siento una sensación de presión de que todos tienen que ser esculturas renacentistas, y no me siento tan bien. Lo disfruto cuando lo veo, no lo disfruto cuando lo hago. Es algo que me cierra. Pero no, igual, qué sé yo, sí, y temáticas puede ser que me canse de alguna, pero todas me gustan. No hay una temática que diga, bueno, me cansé de la ciencia ficción con Soldados del Espacio, porque hice muchísimos años de lo mismo, pero no necesariamente significa que sea algo que no me guste hacer. ¿Sí? Qué sé yo, pueden pasar tantas cosas, puede llegar un guión increíble en donde hoy otra vez lo mismo, y vos decís, bueno, acá vale la pena. Y si no se trata de algo más eh, de gustos, como diciendo, bueno, soldaditos o espacio, ¿qué es lo que más disfrutas de dibujar, de cómo te hace sentir? Quizás creo que la pregunta iba más referida a ese lado que Lo que pasa es que sobre cuando hay un desarrollo, explicar. sí, cuando hay un desarrollo del personaje, yo lo disfruto mucho y no pienso tanto en el contexto en donde se desarrollan. O sea, la ciencia ficción es lo que tiene, que a veces no necesariamente quiere decir esto es del futuro, del espacio. La ciencia ficción es un mundo en donde vos podés hacer, podés hacer metáforas todo el tiempo. Entonces un problema de un personaje puede ser tanto ahí como en la vida normal. Es metafórico el mundo de la ciencia ficción, porque no existe, pero no me molesta el hecho ese, lo que me molesta es cuando si los soldados del espacio son sencillamente personajes que solo tienen un objetivo y no tienen ningún... O sea, Mass Mm. Effect, que era un videojuego y lo disfruté un montón, hubo momentos en donde disfruté mucho más, que son todas las relaciones interpersonales de los personajes, cuando pasaban por dramas, que vos decís, wow, acá le tengo que poner toda la bronca porque acá es donde el personaje se transforma, le pasa algo en la vida. Entonces ahí le ponía mucho más ganas y lo disfrutaba más. Ahora, cuando eran todos persecuciones, tiros y qué sé yo, es disfrutable de armarlo y hacerlo, pero no te deja mucha cosa. También me gustó hacer naves en su momento para Star Wars, pero si la cosa se enfoca más en los personajes, yo lo disfruto más. Y cuando el dibujante se vuelve profesional, ¿sigue dibujando por placer también? Yo debería, siempre hay que dibujar. En lo posible, el consejo es siempre dibujar, todos los días. O sea, no hay un consejo no hay una forma de que uno diga, no, en realidad el dibujante tiene que dibujar solamente
cuando tiene que armar una obra o tiene que hacer un proyecto, tiene que focalizarse solo ahí. En realidad hay que dibujar siempre porque es lo que te mantiene bien fresco. Cuando llegás al trabajo, lo haces con mucho más soltura. Pero la realidad es que vos también vivís y tenés un montón de cosas que hacer y que a veces no te da el tiempo y que a veces el mismo trabajo a veces no te da el tiempo y solamente trabajás en el trabajo, no haces Claro. otra cosa. Y después Pero quizás querés hacer otras cosas, decís, bueno, ahora mi tiempo libre, claro, voy a es caminar. el tema, el tiempo libre. Yo creo que lo que uno trata de hacer siempre es buscar un tiempo adentro del tiempo de trabajo. Entonces decir, bueno, este es el tiempo que yo utilizo para soltar la mano, para hacer una commission, para hacer, qué sé yo, una ilustración para algún amigo. O sea, ese es en las 11 horas de laburo, uno dice, bueno, en esas 11 horas de laburo le meto un pedacito de esa hora para hacer esa otra cosa y disfrutarlo de la misma manera que si lo hiciera para mí. Eh, pero sí, en realidad uno debería poder seguir dibujando todos los días un poco para uno, haciendo un sketchup, haciendo lo que sea. Bueno, acá Sebas Fusco dice, ¿tenés algún proyecto propio que aún no hayas podido plasmar, pero que querrías hacerlo? Me refiero al dibujo con guión Tengo que propio. decir algo, estamos súper sincronizados, o sea, está andando tan bien la señal que cuando entró el mensaje de él lo leí yo al mismo tiempo. Extraordinario. Eh, yo tenía un personaje propio y tengo ideas propias para desarrollar. Obviamente no las voy a contar acá ahora, porque tenemos una hora y porque además es copyright. Pero sí, claro, sí tengo proyectos personales. De hecho, uno de ellos es un proyecto personal de ciencia ficción y lo adoro, pues es uno de mis proyectos más lindos y que realmente tengo ganas de hacer. Y no tiene nada que ver con que si me gusta o no me gusta o me cansa hacer ciencia ficción. Ese proyecto de ciencia ficción sí lo quiero hacer y lo quiero hacer con todo mi gusto y mi amor. Pero bueno, pasa. Y el personaje que yo tenía, el Laucha, sí, claro. Y es un personaje que me gustaría volver a hacer, reenfocarlo y visualizarlo otra vez. Es un personaje que me gusta y creo que tiene mucho para contar, mucho más de lo que se contó en los fanzines y en las publicaciones independientes. Obviamente que sí, que también estuvieron intervenidas, pero eso es otro tema aparte. Bueno, y yendo un poco más a lo que es como al terreno de tu rubro acá en Buenos Aires, son bien conocidas las editoriales que editan material extranjero, que puede ser cómic norteamericano, europeos o mangas japoneses. Eh, ¿Hay editoriales argentinas que editen material, digamos, historietas argentinas? Sí, de hecho, como tenemos 13 personas que nos están mirando, deben ser todos de las editoriales argentinas, pero y si no los nombres se van a enojar. Pero bueno, está Capitán Ediciones, Libera la Bestia, en su momento existió La Urraca, antes de eso existió Columba. Editoriales argentinas que produjeron, de hecho, Comiqueando creo que también tiene su lado editorial, pero no sé si reproduce o hace algún material nacional. Y hay muchas más que no recuerdo, pero las hay, existen. De hecho, en la época de las primeras Comicópolis, las editoriales llegaban a ser por lo menos 17. Y las Mira, 17 producían más de un título. Quiere decir que existen y han funcionado. Esto no significa que no haya habido en el medio o antes material independiente, que no es lo mismo que tener una editorial, porque la editorial da trabajo, genera una estructura. El independiente hace lo que puede y edita de manera independiente. O sea, una editorial independiente es una cosa, un dibujante que tiene un proyecto independiente es otra cosa completamente distinta. Y de esos hay, pero miles. desde siempre. Pero que se ubique en un lugar en donde se convierta en una editorial, y fue una rareza. Y hoy por hoy sigue siendo una rareza, lamentablemente. Pero existen y son, de hecho son muy buenos y cada día tienen mejor nivel. Pero bueno, Bueno, porque, por ejemplo, para hacer esta entrevista yo estuve buscando eh, perdón, Luis Bordi dice Ediciones La Flor. Claro, Ediciones La eso otra Flor de las... es antecesora a todo, porque es desde Mafalda, incluso antes en adelante. O sea, es la editorial. Pero sí, se entiende eso como historieta también. Perdón, hay que te interrumpí. Y digamos, tenemos muchos, estuve viendo en internet que hay muchos historietas, cómics argentinos,
pero de alguna manera no son tan conocidos. ¿Esto se puede deber a que hay una falta de difusión? ¿Es un problema de difusión que no sean conocidos? Porque son más conocidos títulos como Batman, Spider-Man o mangas, ¿no? Sailor Moon. De repente son más conocidos justamente el material extranjero y no el nativo, el autóctono. Es relativo, porque en realidad el material extranjero que vos nombrás, que es el que más o menos todo el mundo conoce, ese y otros más, tampoco pueden competir en su mismo país, o sea, en el caso del cómic en Estados Unidos, con otros títulos independientes. O sea, no es que en Argentina llegan todos los títulos que existen en Estados Unidos, ni tampoco todas las editoriales. Ahora está llegando IDW, están llegando otras que son pesadas también, pero bueno, costó incluso insertar a Dark Horse en la época en que yo compraba cómic en Argentina, ¿no? Así que imagínate, o sea, en realidad cuesta competir con las grandes siempre. El tema es que cuando se produce algo nacional, no solamente le cuesta competir contra eso, sino que le cuesta crecer porque no tiene ni la difusión, ni tiene la distribución que tiene el otro material. Y tampoco tiene la tirada del otro material. O sea, ese es el tema. O sea, vos no tenés nunca ningún problema en conseguir material europeo o norteamericano para poder ponerlo en tu librería. Pero sí vas a tener problemas de conseguir material argentino, primero porque no se produce con la regularidad que se debería producir, lo cual hace que la gente se olvide. Después, el mismo hecho de que, como es un negocio, las librerías tampoco les interesa demasiado tenerlo en exposición. Y hablo más que nada de mi época. La época actual, capaz que eso ha variado un poco, pero también tenemos que decir que el poder adquisitivo bajó. Hmm. Y el poder adquisitivo más bajo es menos las oportunidades de vender cualquier material cultural que haga. Pero eso pasa, es ley mundial. O sea, mientras menos poder adquisitivo hay, la gente lo que menos consume es cultural. Es donde empieza a dejar de consumir. No es que la gente deje de consumir pan o comida y consume cine y cómic. Claro. Es al revés. Entonces, como no pasa de otra manera, ahí hubo una pregunta larga que no sé qué. Ah, de Sebastián. ¿Te Sí, dice, gustaría? ¿te gustaría que hicieran una figura o muñeco de algún personaje que creaste? Hay, de hecho, de Star Wars, algunos personajes que creé para Legacy tienen muñequito. Yo no los tengo, lamentablemente, pero los vi. Sí, de algún personaje que sea mío, y sí, yo hice una estatuilla de Laucha una vez, es lo único. Recientemente, hace unos meses, me escribió un fan que me seguía a mí, pero que conocía a Omar, e hizo una estatuilla del Laucha. Y nos mandó Sí, la foto, y bueno, en algún momento la pasaremos a buscar. tú puedes decir, la idea era sí, agarrarla y llevarla y traerla para acá, pero bueno, ahora está todo parado, entonces no se puede. Pero Angelus, por lo menos así es el nombre del perfil, Angelus, creo que es. Y Omar, ¿cómo es ser un artista de cómic en Argentina? ¿Se puede vivir del dibujo en este país? No sé, yo me mudé a otro. Pero viviste toda tu vida acá. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque por lo mismo que estábamos hablando, o sea, vos tenés que tener una industria funcionando para poder vivir de eso. Si no tenés una industria funcionando, estás peleándote todo el tiempo. Digo, si sos una persona soltera, que no tiene nunca jamás un problema económico y que puede seguir intentándolo todo el tiempo, puede decir que vive haciéndolo, pero no vive porque lo hace. Ahora, si estás casado, tenés hijos, tenés responsabilidades, tenés una obra social, pagarte todo, no, imposible porque no alcanza la devolución que hay, te lo puede explicar cualquiera. O sea, acá el Capitán Barato estaba conectado, él también perfectamente podía explicarlo. O sea, es muy difícil vivir como artista, trabajando de artista de dibujo en cómics, en el caso en Argentina, porque no hay lo suficiente oferta de trabajo y necesitas que eso se mueva lo suficiente como para que vos digas, bueno, yo tengo asegurado, y vos ya sabés cómo es, tenés que tener asegurado por lo menos un par de meses, 2 o 3 meses de laburo, pero sin ningún problema, ni pensar en cuándo vas a cobrar, si vas a cobrar o no vas a cobrar. A ver, en Argentina yo he tenido problemas para cobrar hasta de Disney Argentina. O sea, y sí, lo puedo decir al aire. O sea, esas cosas suceden. No porque sean malos, ni porque sean mal. Disney no me va a querer robar, ni va a querer estafarme. Sencillamente hay problemas para cobrar.
Y no puede existir eso para un artista. Un artista tiene que poder cobrar tranquilo porque tiene que seguir viviendo y Y no a puede partir crear. de esta respuesta que das, ¿cómo hiciste vos para sobrevivir todos estos años? No trabajé ¿Cuántos para Argentina. pensaste? Nunca, o sea, en cómic trabajé nunca en Argentina. Para Argentina lo único que hice fue ilustración. Para libros infantiles, para cuentos clásicos, para proyectos así, proyectos donde necesitaban una portada, trabajé para Coligüe, hice varias cosas, pero nunca trabajé en cómic para Argentina. Eso es una utopía absoluta. Pero bueno, es la realidad. O sea, la idea es que eso exista. Bueno, ¿Y cómo, a ver qué dice? Encima que te dan laburo querés cobrar a tiempo. Bueno, cuenta, te das cuenta, Mauricio. La vos gente que querés quiere todo, cobrar, Mar. quiere todo, loco. Y respecto a esto que decís de los colegas y de que es muy difícil vivir en este rubro en Argentina, ¿incentivás a tus colegas a que busquen trabajo afuera o a que intenten construir el medio y dignificarlo acá en Buenos Aires? Yo no quiero que nadie se convierta en un mártir por un tipo de trabajo que haga. No importa si es artístico o lo que sea. A mí la gente que se anda muriendo para decir que en algún momento de su vida dio algo por algo particular, mira, si no es por la vida de otro, no te mueras. No tiene sentido. Ahora, obviamente que está bueno construir algo en tu país. A mí me gustó hacerlo y me parece que si hubiese tenido la oportunidad y el dinero, lo hubiese vuelto a intentar. Porque es algo que uno recurre porque ama su país, porque ama su cultura, porque le gusta sentirse reconocido por tus pares, etcétera. Pero no necesariamente eso significa que tengas que poner en riesgo tu propia vida, la vida de tu gente con la que vivís, etcétera, porque vos quieras que en tu país... No, la verdad que no. Y yo no digo andar a laburar afuera. Si yo hablo con un colega o un amigo, lo que le digo es laburar donde sea digno, para donde sea. Pero que asegúrate que te paguen, que los contratos no sean contratos abusivos. Siempre va a haber un poco de abuso, pero que no sean abusivos, que no sean literalmente abusivos, que no tenemos tiempo, pero existen ejemplos, muchos ejemplos, argentinos y extranjeros. Te hago un ejemplo. El más normal de los ejemplos es perder todos los derechos de lo que haces para una obra que es nueva. No estoy diciendo que vos te tengas que quedar los derechos de un personaje que inventaste para Batman porque no te lo vas a quedar. Este es el mundo real. Pero si estás haciendo una obra nueva, completamente nueva, es lógico que vos participes de los derechos de los personajes o de lo que hayas creado para esa obra. Eso es necesario. No siempre sucede, pero ese es el ejemplo básico. Hay un ejemplo un poquito más arriba, que es que encima juzguen si los editores les gusta lo que estás haciendo o no para poder cobrar. O sea, si no les gustan, pueden cortar la obra Claro. y decir que lo intentaron, pero que vos no supiste servir para lo que ellos querían, por lo tanto no cobras nada. Y eso también me pasó. Entonces esas cosas suceden y esas cosas son abusivas y uno tiene que realmente no pensar hoy voy a trabajar con una super editorial europea que todo el mundo conoce y soy tan recontra feliz porque me llamaron para hacer esto. Lee el contrato. Y si no lo lees vos, que lo lea tu socio, asistente, agente, Abogado. tu abogado, quien sea. Lee el contrato. Y eso también hace que tu trabajo sea digno. O sea, no importa para dónde sea. El punto es que sea digno, que no te estafen. Pero bueno, es un tema para otro video. Para todo un vivo. Ujú. Y yendo un poco de nuevo hacia atrás, ¿cómo es comenzar tu propio cómic en Argentina? Ya sé que por ahí ya fue hace mucho tiempo cuando lo empezaste, pero Sí, yo te puedo contar la experiencia mía, pero es muy variada. En aquel momento cuando yo saqué el Laucha, había un montón de fanzines. De hecho, el mundo fanzine ya existía. Lo que yo quise hacer es hacer... El fanzine es lo mínimo que podés hacer para poder editar lo que sería un librito. O sea, páginas enganchadas con ganchito, con una portada y la posibilidad de distribuirlo como una revista. O sea, eso es el mínimo, es como decir la síntesis completa de lo posible.
es eso. O sea, no vas a sacar una revista papelito por papelito, sino lo enganchás y lo entregás. Eso es un fanzine. Eso hay miles. Se hacen con fotocopias, se hacen con impresiones de un solo color, se hacen de miles de maneras. Hay muchas formas. Incluso he visto formas digitales, ahora se hace mucho impresión digital y se hace también así. Pero el fanzine es eso, la obra lo reducido. Ahora, yo no quise hacer lo mismo porque ya existía, para mí la experiencia fue distinta, y yo quería poder pasar por todos los avatares y los problemas que genera una edición. Entonces, por eso yo no quise hacer distinto. Yo quise tener una tapa, color, contratar gente para la tapa, tener gente para hacer, no sé, los colores cuando tuve color, la gente para la tinta, para hacer la tinta. Obviamente no me fue tan perfecto y yo no podía pagarle a nadie, era una cosa más muy a pulmón, era juntar un equipito y ponernos a trabajar como si fuéramos profesionales. Entonces la búsqueda fue que todos tuviéramos el mismo objetivo. Si no lo teníamos, entonces no lo hacíamos. De hecho, yo me enojé, y me enojé con razón, con gente que hacía la portada, por ejemplo, porque no la entregaban a tiempo, o porque no querían hacerlo, o porque se borraba. Un guionista que es muy amigo, bueno, que en su momento era muy amigo, se borró en un momento y me dejó todo en banda y no lo podía ni siquiera consultar. Claro, no estaba como ahora en el WhatsApp, que vos le mandas un WhatsApp, che, ¿qué onda, loco? ¿Cómo hago esto que me planteaste acá? No se podía. Era todo muy analógico antes. Claro, como mucho había un mail, pero quien te respondía un mail era un milagro. Entonces el problema pasaba por eso, por el compromiso. Y yo por eso puse las cláusulas muy claras. Quien lo quiera hacer, tiene que sentir el compromiso de hacerlo. Y si no, no se hace. Nadie obliga a nadie y ya está. Y yo no gané nada, yo perdí como loco, pero se me fue plata por todos lados. Plata, contacto, porque puse a laburar una imprenta, a gusto y piacere. Un amigo mío, Pablo, también me ayudó en la última revista Color que sacamos juntos, y él sabe muy bien lo que significó mover cielo y tierra para conseguir publicidad y todo, y no ganar absolutamente un centavo. Y encima tener problemas, porque todos los problemas no lo tenía ni el entintador, ni el guionista, ni el colorista, ni nada. Lo teníamos yo y Pablo en aquel momento, o todos o yo solo. Porque todo se me venía del humo. Loco, y no hay plata, no se distribuyó bien, no se vendió bien. Y todo pasaba por mí. Y otro factor que es determinante es la distribución. La distribución es ladrona, es así. La Mira. distribución en Argentina te roba el 60% del precio de tapa. En algunos ¿Sigue siendo casos, así actualmente? actualmente te lo tendría que decir alguien que esté haciendo edición hoy, pero eso duró mucho tiempo. Y en el mejor de los casos podías conseguir que alguien te sacara el 50%, pero estamos hablando que perdías el 50% porque alguien que tenía camiones decía que iba a llevar tu revista a toda la Argentina. Eso nunca pasaba. Y yo llegué a tener 3.000 ejemplares. La edición más grande que yo saqué fue de 3.000 ejemplares. Nunca jamás se distribuyó en la Argentina. Nadie conoce el material mío en Chubut o en La Pampa o en... Nadie, porque es todo mentira. Te roban el 50 o el 60% para ver si pueden hacer la diferencia en los kiosquitos y en algunas librerías locales y quizás algo en provincia, pero pará de contar, en algunos casos por ahí llega a Bariloche porque hay un camino directo a Bariloche en donde van y yo sé que hay comiquerías que ya recibieron, pero es rarísimo que te llegue a toda la Argentina, es todo mentira, y te sacan el 60% o 50% del precio de tapa, pero ni que fueran Diamond, son increíbles. Diamond es la distribuidora local, que hoy está en riesgo porque Diamond era monopólica y sigue siéndolo. Es la única que distribuye en todo Estados Unidos y para afuera. Así que imagínense, los argentinos distribuyendo con camioncito se creen Diamond, es fantástico. Y así, hay razones por las cuales pensar en que es un grave error editar en la Argentina, se te caen, pero bibliotecas en la cabeza. Por eso es que hay que darlo vuelta. Si no se da vuelta esa estructura, nunca va a ser funcional nada de lo demás. Argentinos dibujando bien, hay miles, miles. Escribiendo bien, pero otro montonazo. Hay mucha gente genial. Pero no es ese el problema. Yendo a otro plano, ¿qué artistas te inspiran para crear?
dado que quedan 20 minutos, los artistas que me inspiran son un montón. Yo no sé si hacer un recorrido ahora. Siempre dije que Adam Hughes, que Mike Mignola, que Travis Charest, que bueno, hay un montón, pero Kevin Nolan, hay muchísimo, gente que yo miro en general o que busco, digamos, aliarme visualmente con eso, porque hay artistas que tienen cosas de esos artistas, entonces yo lo miro y digo, mirá cómo se transformó este estilo, Jean Gordon Murphy, que es uno que está ahora, que es más bien actual, son tipos que miro porque son geniales en lo que hacen, y nada, pero siempre trato de buscar, más allá del autor, la cercanía a la anatomía, a la proposición de la tinta, a la lógica entre la tinta y el dibujo, la soltura, la expresión. No me gustan los que dibujan mal, no me gustan los que dibujan mal anatomía, no me gustan los que narran mal, me aburren un montón y no los consumo porque me aburren, o sea, me sacan de la historia. Vos me podés decir que una historia está hermosísima que la tengo que leer y abro el libro y encuentro un dibujo paupérrimo y lo cierro. Y digo, tomá, no quiero leer esto porque me meto en un problema. No. Sí, pero entonces, yendo en ese sentido, ¿considerás que el dibujo es más técnico o expresivo? Es una combinación de ambos. En Entonces, donde ¿no le vos... das la oportunidad, por ejemplo, a un libro? Lo que pasa es que vos podés ser muy expresivo, o sea, a ver, un bebé es muy expresivo, un bebé cuando tiene hambre llora, llora y es expresivo, o sea, lo que puede expresar es eso, porque no tiene otras herramientas. O sea, mientras más herramientas tenés en tu cabeza, más es compleja tu expresión. O sea, si vos no careces de herramientas cognitivas, tu expresión va a ser un grito. Cuando yo veo dibujos que están mal hechos, yo veo que el tipo se quiere expresar, o tipo, tipa, o quien sea. Y cuando veo que se quiere expresar de una manera torpe, es porque veo que no tiene ningún conocimiento. Entonces lo que pasa es que me aburro. O sea, veo como un nene que grita, pero no veo realmente un trabajo pensado en donde la expresión está atravesada por lo que sabe el tipo. Que bueno, voy a utilizar todas mis herramientas de lo que sea, de la tinta, del dibujo, etcétera, para poder contar o expresar lo que quiero. O sea, es un ¿Y canal por donde si es un dibujante amateur todavía? se puede ver ¿Todavía el está en potencial. proceso? Se puede ver el potencial y disfrutarlo. Si de pronto, yo he comprado un montón de fanzines en donde el dibujante está creciendo. Y sin embargo, vos lo ves y decís, wow, este chabón tiene futuro. O sea, todo. Yo empecé siendo semi-amateur cuando empecé con el cómic norteamericano. Yo lo miro y siento que mi dibujo es amateur. O sea, no tiene nada que ver en cuanto a si estás trabajando o no estás trabajando. Yo estoy diciendo lo que yo consumo. O sea, yo no me Muy bien. consultaría a mí mismo del 2007. En la realidad. Bueno, pero alguien te consumía a vos. Y alguien me consume a mí, por supuesto, y está bien, está bien. Son acercamientos al arte, son la forma en la que uno se relaciona. Está bien. Bueno, y otra de las preguntas que dejaron en la cajita es, ¿escuchás música mientras dibujás? Sí escucho música, trato de que la música no compita con lo que estoy haciendo. O sea, si estoy haciendo algo ¿Qué tipo de épico, música? ¿Qué tipo de por lo música y general, si está relacionado con lo que estás haciendo, con tu estado de ánimo? por lo general se relaciona más con mi estado de ánimo porque no pongo ninguna música que sea complementaria a la temática. Por ejemplo, si estoy haciendo ciencia ficción, entonces ¿qué pongo? ¿Temas electrónicos de ciencia ficción? No, pues no tiene nada que ver. No, el soundtrack me lo pongo después para poder ver lo que hice y todo y disfrutarlo, pero el soundtrack en el momento del laburo no, porque en realidad lo que pasa ahí es que estoy trabajando, no que la historia está fluyendo. Y no, uso jazz. En general uso mucho jazz o si no alguna música de los 80, cosas que son compañeras, acompañamientos, cosas que te hacen sentir cómodo. Pero a mí, o sea, cada uno, a veces me pongo música metálica, me gusta, me da cierta energía. Y siempre que sea neutro me parece bien, para mí. Ay, acá Majo había dicho con tu respuesta anterior, está bueno ver lo que pueden expresar, lo que puedes expresar con las herramientas que tenés también. Sí, sí, está bueno. Pero lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, las herramientas que tenés, hay dos tipos de herramientas. La herramienta física, que puede ser un pincel, pintura, diferentes tipos de medios,
etcétera. Hay miles de herramientas físicas. Y si vamos a hablar de herramientas físicas, vos te puedes expresar con una tiza en una pared, o en un pedazo de piedra y la arena de la playa. Vos podés expresarte como quieras, pero el problema es lo que vos tenés acá. Si vos tenés conocimiento para poder expresarte, el conocimiento va a hacer que ese pedacito de piedra en esa arena que tenés en la playa dé un resultado que no sea el mismo resultado que puede dar cualquiera en un papel con el mejor grafito o con el mejor de los medios, pero porque no está en el medio, está acá. O sea, vos podés hacer hasta incluso un buen dibujo con el dedo en un vidrio húmedo, pero es que el tema es lo que vos tenés acá. Y lo que vos transmitas al otro va a tener que ver mucho con la experticia que vos tengas dibujando, y la experticia que tenga vos usando las herramientas, pero cognitivas, no las herramientas de la técnica. Obviamente la técnica hay que elaborarla y practicarla, porque cuando no tenés técnica, está frito también. O sea, eso es lo que me está pasando a mí con el óleo y el acrílico, pero bueno. Ya estás probando con otros medios. Sí, bueno, con los de antes, pero bueno. Y esta es una pregunta más general. ¿Cómo pensás que el artista en general debería valorarse? No solamente de tu rubro, sino artistas en general. ¿Cómo deben valorar a sí mismos y a su trabajo? Bueno, en parte lo dije antes con el tema de la dignidad, cuando uno le quiere recomendar a alguien dónde laburar y dónde meter su trabajo. Pasa por ahí, en donde sea digno. Y ser digno es algo importante. O sea, para saber cuál es tu dignidad, tienes que saber bien lo que valés también. Y lo que valés no solo pasa por, uy, yo me siento que llegué a un punto en donde nunca había llegado, entonces mi trabajo vale muchísimo. Ni es eso, ni tampoco es lo otro que decir, todo lo que hago es una cagada. Porque no sirve, ninguna de las dos cosas funcionan. El tema es entender hasta dónde llegaste, en dónde estás posicionado en el contexto en el que te moves artístico y disfrutarlo. Decir, bueno, yo llegué hasta acá, pero bueno, hay un contexto alrededor mío, no es que vivo en una burbuja. Existe un mundo artístico alrededor y bueno, yo estoy ahí. En ese lugar en donde yo estoy, valgo tanto y es importante, pero también está el valor que los demás me dan a mí. Porque si el trabajo que yo hago genera cosas en las demás personas, lo tengo que tener en cuenta, tanto sean malas como sean buenas. Entonces, si las personas valoran tu trabajo, tenés que poder comprender que eso también es parte de tu valor, no es solamente el otro valor. Y esas sensaciones que vos producís es un feedback, porque así como llega al otro, el otro te lo devuelve a vos. Entonces, es más que importante tenerlo en cuenta. Y creo que ese es el valor principal. A partir de ahí, vos tenés que saber, a ver, yo con la gente que me llevo bien, me quiere extorsionar, me quiere, qué sé yo, me quiere hacer caer en negocios mal habidos. No, la gente que me quiere no hace eso. Por lo tanto, cuando yo trabajo, tengo que tratar de buscar lo mismo. Gente que quiere trabajar de manera correcta con uno, y esa es una forma de hacerse valer. Es como decir, bueno, yo valgo como humano, y como humano yo sé que no me llevo con tal persona. En el trabajo es más o menos lo mismo. Uno tiene que buscar que la relación sea limpia. No va a ser perfecta, ni son tus amigos. En general no son tus amigos, después pueden ser amigos, pero en general no lo son. Pero la experiencia tiene que ser limpia, porque si no es limpia, se arruina, se contamina la obra. Y vos lo sabés muy bien. Y sí. No digo nada. No, bueno. Hemos vivido varias situaciones en donde sabemos que cuando el cliente es tóxico, se contamina la obra. Y se contamina tu experiencia también. Entonces, digamos, eso es también hacerse valer, ¿no? Decir, bueno, chicos, lo mío vale. O sea, no es que yo voy a ir ahí y voy a ser el payasito de tu espectáculo o porque, a ver, y dije payasito del espectáculo, no estoy hablando solamente de mi rubro, en general. En mi rubro es muy común que seas el payasito en un evento, en un lugar donde te dice, te pongo la mesita, vení que te pongo la mesita. ¿Y qué más? Y no estoy diciendo dinero, estamos diciendo, ¿qué más? O sea, es un complemento en el que hacemos los dos. O sea, vos me das una mesa, pero vos me tenés que dar algo más que una mesa. Yo te voy a dar todo mi trabajo, y mi lugar, y mi nombre, y etcétera. Entonces, ¿qué más hay? Esas cosas son hacerse valer. Y no es ponerse en malo, no es mucho menos. Mirá, yo he tenido experiencias en Colombia, en Chile,
en un montón de lugares, incluso acá en Estados Unidos, donde no hay problema en hacerse valer. No hay problema. Cuando hay problema es porque una de las dos partes, la que quiere sacar ventaja, no se siente cómoda porque no puede sacar la ventaja que quiere. Entonces uno tiene que tener el olfato afinado, no ser arrogante y tratar de pedir lo que realmente corresponde. Y eso también es hacerse valer. Perfecto, me encantó el consejo. Estamos entrando en los últimos 10 minutos del vivo, así que los que quieran hacer preguntas para Omar es el momento ahora. Y mientras tanto aprovecho a hacerte una de mis grandes preguntas, Ujú. que es la siguiente. ¿Qué superpoder querrías tener? Me gustaría clonarme para tener, no sé, Es superpoder. buena esa, es muy buena Es esa. buena, pero no sé si es tan buena. Después tengo Está buena. problemas con el clon, es un problema bárbaro. El clon después cree que yo lo sobreexploto, no sé, no sirve. No, ¿qué me gustaría tener? Y me gustaría poder rendir con todas las ganas que rendía a los 16 años. Siempre. Tener esa misma fuerza vital que uno tiene para poder crear cuando recién se está gestando. Porque todo es nuevo, la sensación es que todo es interesante, que todo es curiosidad pura. Incluso yo siempre digo lo mismo, mantengan la curiosidad, se los digo a todas las personas que conozco. Si hay algo que vos no tenés que perder es la curiosidad. Si ves que algo ya no te genera curiosidad, busca otra cosa que te genere curiosidad. O busca por qué camino te genera curiosidad. Porque, a ver, uno puede hablar mucho de lo profesional que uno puede ser y terminar todo a tiempo, pero bueno, sí, muy bonito, pero algo tenés que encontrar de desafío en esa obra, por más importante que sea, por más profesional que sea, para poder llevarla a cabo con mejor experiencia. La experiencia puede ser muy tortuosa si no encontrás nada que te haga feliz o que te haga disfrutar del avance que logres en esa obra. Pero bueno, Acá te proponen el poder de la teletransportación para poder visitarme. sí. Bueno, ¿qué sueño todavía tenés en el tintero? ¿De algún sueño loco? No sé, hacer tu cómic, otro cómic, o Laucha Reload, o crear tu No, propia editorial, no sé. mis sueños siempre fueron así en la vida. En la vida mis sueños fueron escalando. Nunca fueron algún día me voy a convertir en tal cosa. Pues yo no decía algún día me voy a convertir en dibujante de cómic. Yo decía algún día capaz que puedo dibujar un cómic. Algún día capaz que puedo dibujar un cómic para una editorial que me pague. Algún día puedo dibujar un cómic para una editorial norteamericana o europea o alguna que sea de más renombre. Y se van cumpliendo en escala. Entonces, no es que yo le pongo uno gigantesco al final de la escalera y solo miro ese, porque me pierdo del camino. Y si no disfruto del camino, es muy tedioso llegar hasta la cima, o aquella cima ideal que uno pueda tener. Entonces, en el camino uno puede ir poniendo esos pequeños, digamos, objetivos y disfrutar de cumplirlos. Y vos decís, bueno, pero ese objetivo lo creé en pos de uno más grande. Pero el que me compete en este momento es ese objetivo, no otro. Por las dudas, porque de pronto me puedo sentir frustrado. Hoy me podría sentir muy frustrado de no haber llegado a ser, por ejemplo, más Batman. Yo tuve mi situación en su momento de mi vida que me alejó de algo que me disfruté un montón de hacer, lamentablemente. Y me encantaría. Como te conté el otro día, yo estuve selecto para ser Liga de la Justicia, Batman Beyond, todos personajes que me encantan y lamentablemente por la vida se fue para otro camino y no lo pude hacer. Eh, pero me gustaría poder volver a hacerlo. Si lloro por eso, estoy perdido. No puedo hacer nada de lo que tengo que hacer hoy mismo. Bueno, entonces Entonces, la respuesta concreta, ¿cuál sería? Tu no hay sueño una, loco. no hay una respuesta concreta. Cosas que quedan en el tintero siempre va a haber. Ojalá, porque si no quedan cosas en el tintero, estoy frito. O sea, el día que diga se terminó, hice todo lo que tenía que hacer, listo, se terminó acá. No, siempre va a haber algo. Y si no hay, inventar algo para que haya. Así que siempre va a haber algo en el tintero. Ahora, que me gustaría hacer ya en estos próximos. Y me gustaría hacer un sketchbook, me gustaría poder volver a un evento que lamentablemente este año ya no va a haber.
Así que me gustaría volver a un evento y volver ya con todo, con mis sketchbooks, con mis cosas que quiero presentar y poder iniciar el proyecto de algo personal. Sí, me gustaría tener una licencia que sea mía y que pueda controlar yo. Es hasta ahí, más no. Bien, Vamos, un vamos de a montón, poco. están buenísimos, Es bastante, es un bastante. montón. Ujú. Bueno, aprovecho este pequeño espacio para comentarles, la próxima entrevista va a ser el viernes 8 de mayo, a las 6 de la tarde, va a estar Julieta Mafia, ella es bailarina de danza del vientre, eh, es directora de Saturnus Devi y también es docente. Entonces la vamos a tener acá, viernes 5 de mayo, 18 horas. Y acá Roberto te dice, la esperanza es lo último que se pierde, dale que somos muy buenos. Bueno, y como última pregunta, ya que nadie está dejando preguntas Han para dejado ti. muchas cosas, pero son más comentarios que preguntas, pero sí. Sí. Es, cómo considerarías una buena formación para un dibujante? ¿Algo que sea más bien técnico, que sea buena técnica o más una formación buena para ser un profesional? Creo que una buena formación para cualquier dibujante es que les enseñen las herramientas básicas para poder moverse en lo que necesite hacer. Y lo primero que tenés que enseñar bien es anatomía humana, y si no enseñaste anatomía humana bien, lo tenés que volver a hacer. Si vos no aprendiste bien anatomía humana, tenés que volver y volver y volver, siempre volver. Yo vuelvo, yo sigo experimentando y sigo practicando, pero es la herramienta principal, perspectiva, etcétera, todo lo que es técnico es importante porque son tus herramientas cognitivas. Después de eso tiene que poder enseñarle a ser un buen profesional. Si la persona que te está enseñando no te tira puntas para que sepas actuar de manera profesional, yo por suerte tuve esa formación. Estás perdido. Estás perdido porque te están enseñando a vivir en un mundo de colores que no existe. Más si querés ser un buen un dibujante de cómics, especialmente, que es una Claro, industria y es un negocio. Entonces, si no te enseñan cómo moverte en ese negocio, parte de la educación está trunca. O sea, de hecho, exacto. una buena escuela de dibujantes de cómic debería ser una escuela que incluya eso como materia. Bien. Seba Fusco pregunta qué tipo de jazz escuchás mientras haces tus dibujos, o en De general. todo, la lista de Spotify que tengo es tan variada que yo ya no me acuerdo. Sé que Miles Davis siempre está, porque Miles Davis es un compañero inigualable, pero no es Miles Davis solo, porque también tengo jazz gitano, de todo. El jazz es amplio y la verdad que mi lista es gigantesca. Así que evito lo cantado en jazz, aunque me encanta escucharlo, no sé si es buen compañero para mí para dibujar. Así que solo ese detalle nada más. Bueno, en los últimos 2 minutos que nos quedan, ¿te gustaría dejarles algún comentario a la gente? Sí, ahora veo que hay más. Sí, ¿qué onda, loco? Y eso que lo publicitamos bastante bien. Bueno, lo que les digo es que este tipo de movidas, como la que está haciendo Bani ahora, son muy importantes. Apóyenla. No estoy diciendo dejen de hacer todo lo que están haciendo en este momento y pónganse a mirar un vivo, pero apoyen estas cosas, porque son dedicaciones que no tienen ninguna retribución excepto estar en contacto y hacer el ida y vuelta. Hoy nos toca esta situación del coronavirus y el día de mañana nos puede tocar cualquier otra cosa. Si nosotros estamos perdidos en el contacto, bueno, esto no puede ser solamente, como se llama, anecdótico, tiene que ser siempre. Nada más. Apóyenlo y denle bola cuando estas cosas se generan. Solamente eso, denle bola. Es muy importante, de verdad. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. El vivo va a estar, bueno, disponible por 24 horas y después lo vamos a estar subiendo por YouTube y va a estar en forma de podcast. Así Sí. que lo van a poder tener disponible después para los que llegaron más tarde. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias a Amor por acompañarme y por ayudar. Así que bueno, ya estamos en horario. Nos vemos, chao, chao. Gracias.